El periodista Ascanio Cavallo es conocido por sus crónicas políticas, históricas, también de cine, pero ahora está en librerías con un lanzamiento que es un registro muy diferente. Es el libro Historia de mi madre muerta, del que vamos a conversar en el día de hoy con Ascanio Cavallo. Ascanio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Por qué pasar de crónicas como las que decíamos, por las que eres conocido más bien de política, de historia, de cine también, algo tan personal como contar la historia de tu madre? Estrictamente no está tan lejos. Yo reconozco que con ese título y un poco el tono inevitablemente personal que tiene una cosa así, parece algo muy distinto, pero en realidad lo que intenté hacer fue una cosa que no está tan lejos de lo que había hecho antes, esta vez desde el enfoque de una mujer común y corriente, digamos, que vivió la política más o menos desde el momento que las mujeres accedieron al voto para presidente. O sea, mi punto de partida fue una foto que yo tengo de mi madre el año 52 en la calle con letras que formaban la palabra Ibáñez, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es la primera elección en que pudieron votar las mujeres en una elección presidencial? La primera. Entonces, en todas las siguientes pudo votar y sus votaciones eran bastante, yo diría, no ortodoxas. ¿Cómo así? Votó por Alessandri, después votó por Frey, ¿no? Después apoyó el golpe. Fue secuestrada por la DINA, digamos, y llevada a Tejas Verde. De eso, paradójicamente, salió más pinochetista, no menos. Claro, ella más bien la explicación que daba, por lo que era que era una especie de explicación para engañar a los militares para que detuvieran a estas personas, ¿no? Efectivamente, se fraguó una explicación de manera tal de culpar a los comunistas una vez más. Pero esta historia se cruzaba también con elementos un poco más personales que tenían que ver con la familia, ya había tenido la familia antes, y que tenía que ver con la forma en que las mujeres vivían los dramas familiares y sus relaciones con los hijos y maridos y comunidades, digamos, ¿no? Claro, porque ella era una mujer que vivía en una zona en Angol, ¿no? Que era una zona prácticamente rural en esa época y que de alguna manera decide ir a ver un poco más el mundo, salir un poco de ese círculo tan cerrado y algo que para la época era también algo probablemente muy mal visto. Estrictamente ella era de Santiago y se había ido con su primer matrimonio a Angol. De ahí decidió volver con sus hijos, que se quitaron después, a Santiago. Y claro, efectivamente, tú puedes decir, bueno, para nadie que tuviese un cierto deseo de modernidad, era satisfactorio estar en un pueblo como era Angola entonces, y en un Chile como era el Chile de entonces, sobre todo el Chile rural, ¿no? Ahora, las mujeres tenían muchas dificultades que hoy día no alcanzamos a imaginar para separarse, ¿no? Sus opciones eran verdaderamente dramáticas, o sea, o alegaban locura, o alegaban indecencia, o alegaban violencia, pero tenían que llevar la violencia a la corte. Y una ley muy pensada contra las mujeres, muy contra, totalmente, y además una situación social similar, porque en el mercado laboral las mujeres no llegaban al 20%. O sea, si no tenías marido que te mantuviera, no tenían nada que hacer, tío. Y hay una especie de tabú que siempre ha sido muy fuerte, la mujer que, comillas, y hay que poner las comillas en este caso, abandona a sus hijos, o deja a sus hijos, y es un tabú que evidentemente tu madre tuvo que enfrentar de una manera muy potente. ¿Cómo se enfrenta un tabú como ese en la sociedad chilena de una mujer que rehace su vida lejos de sus hijos? Claro, ella hizo una cosa que yo creo que fue estuvo entre las últimas posibilidades, digamos, del siglo XX, que fue tratar de construir dos vidas separadas y distantes una de la otra. Hoy día nadie se imagina una cosa así, ¿verdad? Hoy día entre que el correo electrónico, los medios, en fin, digitales, las facilidades para la separación, ¿no? Las facilidades para volver a emparejarse, ¿no? 1, 2, 3, 4 veces. A nadie se le ocurriría poder construir, que es posible construir una vida paralela o distinta. Pero en ese tiempo parece ser que todavía se podía. Bueno, ella no pudo finalmente, ¿no? Todo al final reventó, pero... Y me da eso de que Chile es un país que se ha construido probablemente en torno a historias muy parecidas como esta, pero de padres, digamos, de padres que sí forman varias vidas distintas. Pero en el caso de la madre es distinto, hay un rol ahí que tiene mucho que ver también con el rol que han tenido las madres y las mujeres en toda la historia de Chile, de la conquista, de la colonia, ¿no? Bueno, mi primera aproximación a la historia era con un cierto, si tú quieres, con un cierto reproche, no un cierto reproche, bastante reproche, porque yo suponía que estos hijos debían ser
pequeños, inevitablemente. Lo que no sabía es que los había perdido judicialmente. Y no quiero decir con esto que cambia toda la situación, pero le agrega un matiz, ¿verdad?, que es un poco distinto, que atenúa un poco el juicio, ¿no? No, por supuesto que era muy, muy difícil hacer todo eso, porque todo esto estaba muy sancionado socialmente, ¿verdad? Era muy severo el juicio público sobre este tipo de cosas. Pero es verdad lo que tú dices. Lo que yo me encontré cuando había terminado el libro, lo di a leer a algunas personas, básicamente para que me dijeran si no estaba loco, totalmente loco. Y me encontré con que muchas de ellas me dijeron, no, claro, yo tengo otra historia familiar, etcétera, etcétera. Es un Chile, en el fondo, que tenía muchos cadáveres en el armario, ¿no? Y de alguna manera salen. Una crónica tan personal como esta, ¿es difícil escribirla? ¿Es difícil de decidirse a hacerla, decidirse a publicarla? ¿Hay un cambio de switch que hay que hacer de alguna manera, o no? Mira, no, a mí me pasó que la única diferencia importante con los trabajos periodísticos corrientes que yo he hecho, es que aquí yo, una vez que tenía la historia, sentí la obligación de contarla, la necesidad y la obligación. O sea, esto tiene que ser relatado. Eso no me ha pasado con otras. En general en el periodismo uno hace cosas, muchas por obligación, pero siempre tiene un grado de voluntariedad, ¿no? Ahora, claro, es muy difícil encontrar el tono, pero yo te diría que el tono al final, en este tipo de escritura, al final el tono es el ritmo, ¿no? ¿Cuál es el ritmo? Esto es alegro, esto es moderato cantabile. No hay un tono ni dramático ni especialmente emocional aquí, para nada. No, para nada. Lo que quería era un tono, lo que tenía que encontrar era un tono que fuera apropiado a este Chile triste, pobre, digamos, y un poquito ignorado, ¿no?, de las bambalinas. Ahora, Ascanio, bueno, aparte de leer este libro, he estado releyendo este otro que tiene una tremenda actualidad en el día de hoy, Historia oculta de la transición, que está además reeditado hace muy poco por Ocupar Editores. Durante mucho tiempo fue muy difícil encontrarlo en librerías. Y es especialmente actual porque aquí, entre muchísimas otras cosas, se relata la historia del quiebre entre Evelyn Matei y Andrés Alamán, sí, que es algo que hoy tiene una actualidad enorme y explica gran parte de lo que está pasando. Sí. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo se produce ese quiebre y cómo explica? Bueno, el primer episodio del quiebre, que en realidad es una especie de tren, ¿no? El primer episodio ocurre con el llamado Piñera Gate, en el 92, cuando una conversación telefónica de Sebastián Piñera, que era el candidato, es interceptada por los militares y entregada a Evelyn Matei, quien a su vez la entrega al dueño de un canal de televisión. Esto se hace público, digamos, y se abre una disputa muy violenta entre el actual presidente y la actual candidata. ¿Qué tan profundo fue el rol de Evelyn Matei en eso? Mucho. Ella recibió la cinta, supo que provenía de militares. Estamos hablando del año 92, o sea, la transición acababa de comenzar. No era llegar y recibir una cinta clandestina de un oficial de ejército. Eso era muy grave. Pero en cualquier caso, lo que pasó ahí fue que el presidente del partido, en ese momento, de Renovación Nacional, era Andrés Alamán. Y yo creo que ella consideró desde el primer momento que Alamán era parcial en favor de Piñera. Además, Alamán estaba apoyando la candidatura de Piñera en vez de la candidatura de Evelyn Matei desde el principio. Así es. Entonces, ese fue el primer, por así decirlo, incidente serio. Eso terminó con la renuncia de Evelyn Matei al partido y su integración a la UDI un tiempo después. Y después viene otro caso. Después viene una especie de rebote de esto, que es cuando Francisco Javier Cuadra declara que en el Congreso se consumen drogas, y pronto se empieza a ver que esta acusación va dirigida particularmente contra Andrés Alamán, también contra Alberto Espina, René Manuel García y algún otro, pero básicamente esto iba a dispararle en la línea de flotación al liderazgo de Alamán. Y lo que se comprobó después es que los únicos testigos que declararon en el juicio, todos tenían relación con Evelyn Matei, o habían participado en su campaña, o incluso uno de ellos era su hermano. Víctor. De manera que es un conflicto que tomó muchos años, que lleva 20 años, y a mí me resulta extraño que tratándose de política, ¿verdad?, se haya sido tan prolongado y persista. Porque en el caso de Matei con Piñera, ellos
pese a que era el enfrentamiento más público de todo, ellos fueron capaces de dejar atrás sus diferencias en un momento por pragmatismo. Es una paradoja tremenda, porque los que de verdad se enfrentaron fueron Piñera y Matei, no Alamán. Alamán quedó como el jamón, digamos, ¿no? Entre medio de dos fuerzas tremendas. Ahora, Alamán además esto lo dañó mucho porque finalmente el caso de drogas tuvo muchos rebotes, más bien en términos de rumores, de trascendidos, luego con el caso de Servando Jordán, y eso lo dañó en su campaña senatorial contra Boal en el 97. Sin duda. Yo creo que primero dañó en forma personal y con una herida gigante a Evelyn Matei, el 92. El 95 el daño se lo hizo a Andrea Alamán, y yo creo que fue el factor que contribuyó a su derrota en la senatorial de Santiago Oriente, frente a Carlos Bombal. Pero te digo, ese rencor ha persistido, y yo creo que no me equivoco si digo que ha persistido más en Evelyn Matei, ¿no? Ha sido ella más agresiva en este plan. Ahora, hay de hecho una carta que está circulando entre consejeros de RN recordando precisamente toda esta historia para decir por eso no hay que apoyar a Evelyn Matei en el Consejo General de RN. ¿Realmente este es un daño que pueda resurgir y dañar su candidatura o ha corrido ya demasiado agua bajo el puente y el tema del pasado? Yo habría dicho que es un tema del pasado, pero la verdad es que el propio Carlos Larraín lo ha reflotado. Está esta carta anónima, digamos, que está circulando. No creo que llegue a afectar. Sería demasiado irracional que después de haber perdido a 3 candidatos presidenciales en 3 meses, la derecha como conjunto se diera el lujo de perder una 4ª candidatura. O sea, si hace algo de ese tipo ahora en el Consejo General de Renovación Nacional, simplemente va a llegar sin candidato o con 2 candidatos. Claro, uno se lo pregunta más porque este hecho de que haya incluso postergado el Consejo General para el 10 de agosto puede hacer uno pensar con cierta suspicacia si no hay algunos que piensen que de aquí al 10 de agosto se le pueden poner palos en el camino a la candidatura. Es jugar en el borde, es jugar con fuego, digamos, es jugar en el borde, ¿verdad? Yo sinceramente lo considero irracional, y además he visto señales de que Evelyn Matei, a pesar de la persistencia de este rencor tan prolongado, en las últimas horas, digamos, ha estado entregando señales de que en verdad le gustaría dar por superado este episodio, cosa que me parece completamente verosímil, además de racional. La lógica para Matei sería, por ejemplo, intentar aparecer en una actividad pública con Alamán, ojalá hacer las paces de manera... No sé cuál podría ser el formato, pero de cualquier forma, digamos, no continuar la guerra ya es suficiente. ¿Es una buena candidata Evelyn Matei para la centro derecha? Sí. Yo creo que se da en una coyuntura, digamos, muy excepcional para la derecha, muy dramática, porque tiene al frente una candidata que parece incombustible, que además tiene un alto nivel de respaldo, pero Evelyn Matei puede disputarle algunos de los atributos asociados, digamos, al liderazgo femenino, ¿eh? Al menos eso, ¿eh? Y yo creo que ella además tiene el vigor y tiene la decisión, digamos, ya le conocemos esos rasgos, le conocemos la valentía, la verdad, la franqueza, para hacer frente a una candidatura dura y muy difícil, ¿no? Da la impresión que de alguna manera es capaz de reinyectarle una energía que la centro derecha parecía haber perdido absolutamente, porque había una centro derecha que estaba en el suelo en esta elección. Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso tiene un riesgo, que es la tentación de apurar las cosas en estos 120 días por la vía de polarizar la elección, ¿no? Porque obviamente el candidato que está tan atrasado lo que quiere es confrontar, y eso es un riesgo para ella, porque ese sesgo puede hacer que la gente recuerde el régimen militar, el no y el sí, o sea, cosas que no creo que a ella le guste como escenario, digamos. Claro, se ha hablado mucho de las historias paralelas de Evelyn Matei y Michelle Bachelet, que se conocen desde niñas, de hecho. Ese es otro problema. ¿Por qué es un problema? Ese es un problema porque hay uno de los padres es una víctima. No digo que otro sea el victimario, pero al menos estuvo en el bando de los vencedores. Hasta donde yo entiendo, ellos fueron amigos, ¿no? Más probablemente en lo político el general Bachelet estaba más bien solo o con muy poco, o acompañado muy pocos oficiales, digamos. Y el desenlace, claro, fue tremendo porque terminó en la muerte del general Bachelet a manos de sus propios compañeros. O sea, es casi lo peor que le podría pasar a un soldado, digamos, que llega a su más alto rango.
Yo creo que también el escenario de polarización entraña para Evelyn Matei el peligro de que se redibuje la historia en función del 73, digamos. Bueno, de hecho acabamos de ver que hoy el abogado Eduardo Contreras está pidiendo nuevamente algo que ya fue rechazado por la justicia, considerar que Fernando Matei tuvo un rol en la muerte de Alberto Bachelet. Sí, claro. Y vi que la justicia lo más probable es que lo rechace, porque la verdad es que no, los antecedentes que ya se presentaron la primera vez no indicaban nada parecido. La actuación de los oficiales que participaron en tortura y en muertes y en los consejos de guerra de la Fuerza Aérea está muy establecida, no hay grandes novedades ahí, son nombres que se conocen, en fin. Y además esto coincide además con los 40 años del golpe militar del próximo 6 de septiembre. Entonces, es un factor adicional que por lógica trae nuevamente ese tema, teniendo además estas dos candidatas que aparentemente van a ser las dos candidatas principales, es un factor más. Claro, por eso yo te digo que el escenario de polarización es malo para Evelyn Matei. Ahora, en ese sentido, ¿se equivoca la UDI cuando dice, por ejemplo, el mismo Patricio Malero ha puesto como una de las cosas importantes de la candidatura de Matei, decir, ellas tienen estas historias, son las dos hijas de generales? ¿Hay un error en tanto ese tema tan arriba? Yo creo que es un error, porque al final la elección entre ellas, no entre sus padres, digamos, ¿no? Y donde Evelyn Matei puede dar la lucha con más bravura, por así decirlo, en la confrontación de atributos personales, no institucionales, digamos, no vamos a hablar aquí en nombre de la FACH, ¿no? Ahora, Michelle Bachelet en estos días está en Nueva York, se fue 2 semanas. ¿Hay exceso de confianza en la votación? No, pero haber estado aquí habría sido un error monstruoso, digamos, ¿no? ¿Sí? Porque les habían preguntado fíjate que vivimos una semana en que uno tenía que mantener el televisor prendido, ¿no? En CNN Chile, ojalá. Por supuesto, porque tenía que ser en los canales de noticias, porque pasaba a cada minuto algo nuevo, ¿verdad? Que no siempre era un hecho, sino que a veces era una opinión. Imagínate, con ella aquí, o sea, solo podrían haberle preguntado por esto, y yo creo que habría sido una mala idea que ella se metiera a opinar en esto. En ese sentido fue un acierto. Yo creo que fue un acierto casual, pero un acierto, sí. Ahora, ¿cómo ves la situación de Michelle Bachelet y de lo que tanto se ha hablado de la izquierdización de la concertación? ¿Hay realmente una izquierdización en los fundamentos de lo que era la concertación, de lo que hoy se llama la nueva mayoría, en lo radical, en lo fundamental del conglomerado? A ver, hay izquierdización si tú miras la incorporación del Partido Comunista. Sin embargo, habría que agregar de inmediato que este Partido Comunista no es el Partido Comunista de los 80, es un Partido Comunista que está buscando inserción institucional, digamos, presencia en el Parlamento, eventualmente presencia en el gobierno, o sea, no es un partido que esté jugando a la ruptura con nada. Pero claro, algunos pueden considerar eso izquierdización. Yo estoy seguro de que los izquierdistas más radicales más bien dirían lo contrario, que el Partido Comunista es el que se está derechizando. Pero en términos de programa y de proyecto, a mí me parece que lo que hay es que ambas candidaturas van a tener que hacer frente a demandas sociales que ya maduraron, ¿no? Y que ya se instalaron. O sea, ya no cabe duda de que hay que hacer algo importante con la educación, ¿no? Las pequeñas reformas, los pequeños ajustes no bastan, y eso lo comprendió incluso el gobierno del presidente Piñera, que partió muy renuente a estos cambios, digamos, ¿no? Sabemos que hay cuestiones esenciales que mejorar en materia de salud, en materia laboral, en materia de AFP, digamos. No veo yo que la agenda sea distinta para los dos candidatos, y tampoco veo que las propuestas, digamos, que vayan a emerger del conjunto de partidarios de Bachelet puedan ser izquierdistas en el sentido radical del término, ¿no? Obviamente van a estar más a la izquierda que las de la alianza, digamos, pero yo nunca he creído mucho en esto de la izquierdización. Es un conglomerado complejo, es muy difícil moverlo en una otra dirección, digamos, ¿no? Esto como si alguien intentara derechizarlo, digamos. Ahora, hablábamos de los temas del Estado que podrían complicar eventualmente a Evelyn Matei.
¿Hay algún tema del pasado que pueda complicar a Michelle Bachelet? El hecho de, por ejemplo, haber sido pareja sentimental en algún momento de quien era el vocero del Frente Manuel Rodríguez, o haber vivido en el exilio en Alemania Oriental. ¿Son temas que pueden reaparecer en la campaña? No creo, porque eso ya se intentó en la campaña pasada. Yo creo que al revés, el país como que no solo perdonó, si es que había algo que perdonar, sino que además como que glorificó, digamos, esta experiencia de una mujer sufrida, ¿verdad?, que había vivido situaciones muy duras desde la prisión al exilio, a la muerte de su padre, en fin. Yo creo que no hay por ese lado, Bachelet no corre un riesgo por ese lado, y parece que tampoco lo corre por el lado de su gestión, porque todos los esfuerzos hechos en torno al 27 de febrero más bien han fallado. Le mostró la votación en Dichato, por ejemplo. Sí, claro, o sea, han fallado penosamente. Es verdad que han sido investigaciones extraordinariamente malas, las de la Cámara de Diputados, eso hay que decirlo, pero fallaron. Perfecto. Ascanio Cavallo, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Recordamos entonces Historia de mi madre muerta. Está ya en las librerías, está absolutamente a la venta, así que es lo nuevo de Ascanio Cavallo. Y yo nuevamente recomiendo también, porque es un libro realmente para tenerlo muy entretenido además y de referencia, sin duda, está reeditado, La historia oculta de la transición. Muchas gracias, Ascanio, por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a ti. Nosotros vamos a hacer una pausa en el resumen ejecutivo de CNN Chile y ya estamos de vuelta.